Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar del otro lado en este nuevo episodio del podcast Caminar Volando. Estamos llegando al episodio 99, ya el próximo, que lo voy a grabar hoy mismo también, va a ser el número 100. Así que nada, gracias por acompañarme en todo este trayecto, a los que están y los que van llegando. En este capítulo vamos a hablar un tema que es difícil de entender, que es difícil de comprender, porque a veces genera confusión, a veces genera aceptación sin comprensión, y es el tema de que Dios es uno solo, que es un solo Dios, y de hecho es el único y verdadero Dios, y que a la vez escuchamos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces decimos, pero ¿cómo? ¿Es un Dios o son tres dioses? Y tampoco se entiende. De hecho, hay algunas sectas que dicen que, por ejemplo, que el Padre es más importante que Jesucristo. Respecto del Espíritu Santo, mucho a veces no se entiende qué es y qué hace. Y bueno, todas estas dudas las vamos a estar sacando hoy, ¿no? Primero, para los que no entienden un poco qué es lo que estamos diciendo, voy a decir voy a leer unos 3, 4 textos como para ponerlos un poco en contexto, porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, y obviamente lo vamos a hacer a través de la única fuente confiable que es la Biblia, y después lo vamos a ir corroborando con nuestra propia relación con Dios y generando con Él nuestra propia experiencia. Vamos a leer algunos puntos y después vamos a entenderlo y vamos a ver un poco cómo puede ser que el bambú, ¿vieron las cañas de bambú? Bueno, hay algo que tienen las cañas de bambú que nos van a permitir a ilustrar, para ayudarnos a comprender cómo es esto de que Dios es tres y es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser eso? Porque si nos lo ponemos a analizar con nuestro razonamiento más superficial, más sin entrar en profundidad, es ilógico. Es más, a veces queriendo entrar en profundidad respecto de esto, no nos damos cuenta. De hecho, a mí en lo personal, yo tengo 49 años, el año que viene, recién en el 2026, voy a cumplir 50, a mí me llevó mucho tiempo poderlo entender. Entendía que era así, pero no había encontrado una idea que haga que mi cabeza lo entienda. Porque una cosa es creer, otra cosa es aceptar y otra cosa es comprender. Y en esta época buscamos que la relación con Dios de cada uno sea algo experimental, que te acerques a Dios para que compruebes su existencia, y que todo lo que dice la Biblia, entendiendo que es en lo que nos vamos a basar y que todo lo que esté fuera de la Biblia no tiene lugar, no ha lugar, como se dice, que lo podamos razonar, que podamos hacernos preguntas. Porque a veces la religiosidad, en la que obviamente siempre lo digo, uno está en contra, cuando hablo de religiosidad digo a la religión organizada y todas ideas que se tienen que aceptar de forma impositiva, porque sí, uno todo lo que dice Dios lo puede comprender, lo puede entender. Hay cosas que son más fáciles de entender y hay cosas que no son fáciles de entender. Entonces, vamos a entender un poco cómo es el tema de la Trinidad. Y vamos a leer un par de pasajes como para darle un contexto a qué estamos hablando, más que nada para los que no tienen ese contexto y que han escuchado que la gente, de hecho, aun cuando se persigna en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. ¿Por qué Padre, Hijo y Espíritu Santo? De hecho, cuando una persona se bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Y a la vez nos dice todo el tiempo en la Biblia que es un Dios. Vamos a leer. Antes que nada, cuando vamos a esto que les decía, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto que yo les decía recién. Primero, que Dios nos dice que cuando nosotros llegamos al punto de conocer a Dios, creer en Él, que hay un acto que en algún momento ya lo hemos hablado, pero lo vamos a volver a hablar más adelante, que es el bautismo. No vamos a hablar ahora del bautismo, vamos a hablar de lo siguiente, de esto que es que el bautismo, que es como para que tengan una idea, es como la expresión visible ante el mundo de que uno cree que Dios es Dios y que nos salvó a través de Jesucristo en su muerte y resurrección. El bautismo es eso. Y cuando se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
¿por qué? No dice en el nombre de Jesús solamente, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vamos entrando un poco más adelante, de hecho cuando arranca un poco la Biblia, de hecho en el capítulo 1 de Génesis dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué dice hagamos? Porque no está, dice, hice al hombre, dice hagamos. O sea que Dios mismo está hablando en plural. Entonces acá ya empezamos desde el capítulo 1 del Génesis, empezamos a ver de que Dios es uno, pero es tres. Después vamos a avanzar, dice, cuando arranca lo que es el primer capítulo del libro de Juan, se refiere a Jesucristo como el verbo. ¿Por qué? Porque básicamente es la palabra en acción. Y se toma de ese ejemplo como para ilustrar un poco quién era Jesús. Y nos empieza a contar un poco quién era Jesús para entenderlo y refiriéndose a él como el verbo, ¿no? O sea, a ver, Dios en acción, la palabra de Dios se puesta en acción. Y dice así, en el principio era el verbo, o sea, Jesús, y el verbo era con Dios. Jesús estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, en el principio era Jesús. Y Jesús estaba con Dios. Y a la vez Jesús era Dios. Y esto, si lo ponemos a razonar un poco, hacemos cortocircuito, no se entiende. Después dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas sin Él, todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas. Y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Acá nos plantea que Jesús estaba con Dios, pero Jesús era Dios y sin Jesús nada de lo que se hizo, se hizo. Después avancemos, en el mismo libro de Juan, en el capítulo 14, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu, lo pone con mayúscula, de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Acá está hablando el Consolador, del Espíritu de verdad, y está hablando del Espíritu Santo. Vieron que cuando arrancamos dijimos que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Empezamos hablando un poco de Jesús refiriéndose a sí mismo como con plural. Hagamos esto. Después dice que Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Y después dice Jesús mismo que le va a pedir al Padre que nos dé otro consolador, el Espíritu de verdad, que va a habitar en nosotros. Entonces estamos viendo de que Dios le pide a Dios que Dios mismo venga a vivir adentro de nosotros. Y seguimos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Acá Dios dice que Dios el Padre, por medio de Jesús, nos termina adoptando como hijos. Entonces aparece el Padre, aparece Jesús, está con el Padre y es Dios, y aparece después de que Dios viene a vivir a nosotros a través del Espíritu Santo, el que nos va a dar consuelo y que va a estar con nosotros para siempre, o sea, Dios viviendo en nosotros, y después que a través de Jesucristo, que también que es Dios obviamente, nosotros somos adoptados por Dios como hijos. Y para terminar, un texto que dice lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Habla de que, un poco lo que decíamos recién, de que Dios mismo vive dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Les voy a contar la forma en que yo lo entendí y por qué yo les decía que el bambú es una forma de entenderlo. El bambú, es más, me noté acá cuando bajo la vista, porque tengo acá las anotaciones en la computadora, el bambú, por ejemplo, hay una clase que se llama
Dracaena sanderiana, los nombres que le ponen, y que básicamente vos, por ejemplo, ves un bosque de bambú, ¿no? Pero cuando observas todo ese bosque de bambú, no es que cada bambú es diferente. Esos bambúes, cada uno, tienen la misma genética que el primero. O sea, todos tienen la genética del primero. Entonces, para entender a Dios, pensemos esto. Si yo tengo un bambú acá, le saco un esqueje que es como una pequeña parte como para poderlo plantar. Y lo planto de repente en otro continente con condiciones adecuadas. Yo voy a tener en dos continentes ese mismo bambú, porque básicamente lo que hago es clonar el mismo bambú. Y yo estoy diciendo de que Dios se clonó a sí mismo, no. Pero lo que estoy diciendo es que para entender por qué Dios, y se habla de la divina Trinidad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Dios nos creó, que Dios lo hizo en plural, que Dios nos adoptó como Padre, que Dios vive adentro de nosotros por el Espíritu Santo, que Dios es nuestro Padre y que a través de Jesucristo, que es Dios mismo, haciéndose humano, viviendo como humano, sin cometer ningún error, arriesgándolo todo, muriendo en nuestro lugar para pagar las cosas malas que nosotros hicimos y resucitando y así creando un puente para conexión con el Padre y librarnos del poder a través del perdón de nuestros errores y faltas y fallas y pecados, del poder de la muerte y de la oscuridad a través de su muerte y resurrección. ¿Cómo puede ser que estos tres dioses sean uno solo? Y la forma de entenderlo, de hecho, cuando ustedes se ponen a leer la Biblia, hay un montón, un momento los discípulos le preguntan a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús les dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis, porque el que conoce a Jesús conoce al Padre, el que conoce al Padre conoce al Espíritu Santo, el que conoce al Espíritu Santo conoce al Padre, el que conoce al Espíritu Santo conoce a Jesús. Y de hecho, Dios vive adentro nuestro cuando nosotros conectamos con Él. Entonces pensemos lo siguiente. Dios básicamente, para entenderlo, no estoy diciendo que sea así, pero entendamos lo siguiente, que Dios es como si Dios se hubiese clonado a sí mismo para cumplir distintas funciones. Pero Dios no son tres dioses, es uno solo. Pero una cosa, uno es el Dios persona que vive dentro nuestro y es el mismo que se hizo humano, con un cuerpo humano, que nació de María y tuvo por padre a Josué, y creció y fue carpintero en la carpintería del Padre y enseñó y murió y fue tentado en todo, pero sin pecado, y permitió que lo juzgaran injustamente, ser muerto en la cruz y morir y resucitar para librarnos del poder de la muerte, del pecado y de la oscuridad que tenía control sobre nosotros. Y a la vez, Dios, a través de ese sacrificio de Jesús, que es el mismo, nos adopta. Entonces, ¿a qué estoy yendo? Cuando querramos entender a la Trinidad de Dios, pensémosla como si Dios sería un clon de sí mismo. Imagínense que ustedes se clonan a sí mismo 2 veces. Entonces se encuentran con que ustedes no son uno solo, sino que son 3. Y cada uno de ustedes 3 son el mismo, porque son genéticamente idénticos. Y ustedes se clonaron a sí mismos. Son los 3 desde el mismo momento. No es que alguien se clonó, sino que los 3 son la misma persona a la vez, desde el momento 0. Y cada uno, por una cuestión organizacional, ejecuta parte del plan, ejecuta parte de la estrategia, ejecuta una función particular, como en una empresa que tiene distintas funciones. Obviamente estoy poniendo esto como ejemplo como para que se entienda. Entonces,
Cuando nosotros hablamos a Jesús, o hablamos al Padre, o hablamos al Espíritu Santo, estamos hablando al mismo. A alguien que, si Dios tendría ADN, obviamente Dios no tiene ADN en sí mismo, pero Dios es exactamente igual, uno, otro u otro. Son tres, pero son uno. Exactamente el mismo. Bajo este concepto podemos entender la Divina Trinidad, que es un tema que a veces surgen dudas, es un tema del que surgen dudas cuando nosotros empezamos a adentrarnos un poco a querer conocer a Dios y nos encontramos con esto, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si entendemos que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo, uno viviendo dentro nuestro, uno que se hizo humano, vivió como un humano, murió y resucitó, y el mismo que es Padre, y que los tres tienen el mismo momento de existencia, con la característica que tiene Dios, que Dios no tiene ni principio ni final, porque es antes de todas las cosas y después de todas las cosas. Este Dios que vive en nosotros, que se hizo humano porque quería amarnos a nosotros y tener una relación de amor, este Dios es el mismo. Y desde este concepto podemos entender la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres, pero son exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Sin ninguna diferencia entre sí, porque son absolutamente el mismo. La misma persona. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.